Buenas noches, chicos, ¿cómo están? A ver, vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿ya? Mm, Vamos a ver. Ya. A ver, hasta la semana pasada nosotros habíamos trabajado lo que se refiere a la vía intramuscular, ¿no? Ya ustedes habían visto cuáles eran los lugares donde nosotros podíamos aplicar la vía intramuscular. En lo que es el hombro, lo que es el glúteo y lo que es en el muslo, ¿no? Listo. A ver, entonces ya estamos avanzando en la mayoría de las vías por vía parenteral, ¿no? No se olviden que el día miércoles va a haber examen de lo que es la vía vaginal y rectal, ¿ya? Bien, vamos a ver. A ver, veamos. Primero vamos a tomar asistencia. A ver, Cabrera, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Cardoso, Centeno, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Chileno, Cruz Donaire, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Cusilaime, Buenas noches. muy bien. Evanantacas, Fanola, Presente, mis buenas noches. muy bien. Fernández, Aro, Presente, buenas noches. Hernández Cabrera, Presente, mis buenas noches. listo. Hernández Mendoza, Profesora presente, buenas noches. listo. Joaquín Salazar, Presente, buenas noches. muy bien. Guamaní Guerra, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Orey, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Rimachi, Sánchez Pariona, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Tello, Presente, profesora, buenas noches. bien, bien. Villegas, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Vivanco, Presente, profesora, buenas noches. muy bien. Listo. A ver, ¿quiénes han ingresado después de haber pasado sus nombres? Cardoso, ya ahí está Cardoso también. ¿Quién más falta en la asistencia? Evanantacas, mis buenas noches. ¿Cómo estás, hija? Ya, muy bien. Ya, ¿alguien más que falte?
Miss, buenas noches. ¿Me he escuchado, Miss Aro? Sí, sí, hija, y escuché también tu tos, está bien sanita. Ay, sí, Miss. Ya, Miss, gracias. Mucha celebración por el Día del Padre, ¿ya ves, Saro? Yo no sé. No, Miss, me agarró la gripe, Miss. Nada, a ver, esto. No, mentira, sí, yo sé. Ahorita estamos en época de frío, por eso es que el que menos está enfermo. Ujú, Sí, Miss, se cambió bastante el clima. sí. Mañana entramos a invierno, oficialmente a invierno. Listo, vamos a empezar, ¿ya? Entonces, como les decía, ya nosotros estamos avanzando bastante en lo que son las vías parenterales, ¿no? Hemos avanzado lo que es la vía intradérmica, lo que es la vía subcutánea, la vía intramuscular y ahora vamos a finalizar con lo que es la vía endovenosa. La vía endovenosa tiene a su vez dos subdivisiones. Sí, Cardoso, ya vi tu mensaje ya. En este caso, la vía endovenosa tenemos la vía endovenosa directa y lo que es la vía endovenosa por venoclisis, ¿ya? De cada una de ellas se les va a hacer demostración. Esta semana vamos a ver lo que es solo la vía endovenosa o intravenosa directa, ¿ya? Solamente con aguja, jeringa, ligadura. Esta no les voy a pedir práctica, por supuesto, pero sí les voy a hacer la demostración para que ustedes vean cómo se realiza, ¿ya? El día miércoles. Muy bien, voy a compartir mis diapositivas. ¿Y qué tal? ¿Disfrutaron su domingo? Mientras comparto, a ver, ¿qué tal su domingo? Más o menos, profesora. Más Igual que todos los días. igual, ¿no? Bueno, ¿qué se va a hacer? Pues no hay de otra. Mm, acá está. Listo. Ahora sí.
Sí entiendo, les comprendo. Ay, ahora sí, por fin abrió. Sí, entiendo que algunos no tienen a sus padres cerca, otros no tienen a sus padres también presentes. Sí, yo les puedo comprender ese sentimiento. Muy bien, vamos a ver. Listo, ya se puede ver las diapositivas, ¿no? Sí, sí se ve. Ya está. A ver, listo. Entonces, como dice ahí, vamos a trabajar lo que es la vía endovenosa, ¿ya? Ya es una de las últimas vías parenterales. En este caso, eh, ya... Vamos a ponerlo en grande. Ahora sí. Ya, la vía endovenosa es aquella que va directamente hacia lo que es la circulación. Ustedes lo pueden encontrar con estas abreviaturas sin la V, solamente la E y la V. O también pueden encontrarlo de esta manera, la I con la V, ¿no? Es la vía parenteral que permite la introducción directa de medicamentos mediante inyección al interior de las venas. Ojo, hay que recordar, ¿se acuerdan? Y esto les voy a hacer hincapié, de que cuando nosotros tenemos los medicamentos, tiene diversas consistencias, ¿no? La consistencia acuosa, la consistencia oleosa o eh, aceitosa y por último lo que es la consistencia lechosa. En la consistencia acuosa es normal que pueda ingresar por la vía endovenosa. La consistencia oleosa o aceitosa, en este caso, es un poco más complicado porque el problema o la dificultad que tienen estos medicamentos es que si se administran por la vía endovenosa, puede formar trombos, ¿no? O sea, puede formar coágulos debido a la consistencia espesa que tiene. Entonces, ¿qué es lo que se hace en algunos casos? Estos medicamentos se diluyen en una cantidad superior, en una cantidad grande, ¿no? Nosotros contamos con unos equipos que se llaman volutroles. Ya. El, ay, disculpen. El volutrol viene a ser como si fuera una jeringa grande, 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 en donde tiene la capacidad hasta de 100 mililitros. Ojo, 100 es bastante, ¿no es cierto? Porque nosotros normalmente, ¿hasta cuánto manejamos? Hasta, hasta lo que es, pues, 20 mililitros, ¿no? Pero aquí en el volutrol es 20 y está destinado para administrar un medicamento de este tipo que sea aceitoso, bien diluido, y eso va a evitar el problema de que forme algún coágulo o algún trombo, ¿ya? No se puede poner directamente con la jeringa porque es peligroso. Listo, entonces, y por último, lo que es la consistencia lechosa, acuérdense, nunca, nunca va a la vía endovenosa. Es muy peligroso.
¿ya? No va. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la acuosa, la aceitosa son transparentes, ¿no? Tienen la consistencia o pueden adaptarse a lo que es la, la circulación, ¿no? A la sangre. Pero en cambio, un medicamento de consistencia lechosa puede bloquear o puede obstruir la circulación. No es bueno, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. ¿Ya? Aparte de que eh, otra, otro contenido que no va por la vía endovenosa viene a ser las vacunas, ¿no? Las vacunas definitivamente tampoco se deben aplicar por la vía endovenosa. ¿Y por qué? ¿Quién me puede decir por qué las vacunas no se pueden administrar directo a la vena? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué me dicen? Profesora, porque son de menor cantidad y las vacunas Ya ven, ¿la vacuna de qué está hecho? son virus, Ya. Entonces, son vi- ¿qué pasaría si van a la vena? bueno, no sé, me imagino que se complicaría más porque nada más cuando se pone en los músculos siempre tiene una reacción. Ya, muy bien. Entonces, ya ustedes, ya su compañera ya lo ha dicho prácticamente, ¿no? Que en este caso, al ser hechos de un microorganismo vivo, entonces, si nosotros lo colocamos a la vena, puede enfermar a la persona directamente, ¿ya? Entonces es peligroso, hay que tener cuidado. Ay, disculpe. Entonces, tampoco los biológicos o las vacunas no van a la vía endovenosa, ¿ya? Listo. Entonces, ahora sí. La vía endovenosa, cuyas siglas vienen a ser VEV, o puede ser la EV nada más, endovenoso, o también se le conoce como la vía intravenosa. Cualquiera de las dos es válido, ¿ya? ¿Para quiénes está indicado? ¿O cuáles son las indicaciones em, para una vía endovenosa? Es muy útil en casos de urgencia y de emergencia, claro, porque a diferencia de las otras vías, la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular, si bien es cierto, tiene un tiempo de efecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vía subcutánea, ¿cuánto tiempo demoraba en hacer efecto? Más o menos. Ujú, bien, Villegas. A ver, ¿cuánto tiempo demorará en hacer efecto la vía A 10, subcutánea? 15 minutos, a media hora. Ya, hasta media hora, claro. La vía subcutánea, acuérdense que al ser una vía o un tejido que es bastante denso, entonces demora más tiempo, claro, entre 30 y 45 minutos. Por eso se escoge esa vía, ¿no? Ahora, la vía intramuscular, ¿cuánto tiempo demorará?
A ver, ¿qué dicen ustedes? La vía intramuscular. Igual. No, es más rápida, es más rápida. Menos, Villegas. Ah, muy bien, Tello, 15 minutos. Claro, 15 minutos nada más demora en hacer Creo que efecto. sí, igual mismo. ¿Soy la única que escucha a su compañero entrecortado o todos lo escuchan así? Ah, ya, Yo debe ser, debe ser su señal, por eso es que se escucha así, ¿no? Ah, ya. Dije, de repente mi internet es el que está fallando. Listo, entonces, ahí poco a poco le estamos entendiendo. Em, Como les decía, entonces, más profundo el tejido, más rápido actúa. Dentro de las tres primeras, dentro de lo que es la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular es más rápida, ¿no? Pero en el caso de la endovenosa, como ya estamos hablando, que se está inyectando directamente a la sangre, entonces, ¿cuánto creen ustedes que demora en hacer efecto? casi al instante, profesora, en minutos, era pues menos de 5 minutos. 3 minutos por ahí. No, menos, 1 minuto nada más demora en hacer efecto. Uno, ¿ah? O sea, mientras tú ya ingresaste la aguja a la vena, hay retorno sanguíneo. Cuando empiezas a inyectar, cuando ya vas por la mitad de la jeringa, ya está haciendo efecto. Es que la sangre recorre el cuerpo rápidamente, ¿no? Recorre rapidito. Entonces, al recorrer rápido, el efecto también va rápido, ¿ya? Recorre, ya llegó al corazón, ya llegó a todos los tejidos, ¿no? A la velocidad de la luz. No, bueno, no tanto. Entonces, en este 1 minuto más o menos se demora, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se aplica medicamentos a la vena. Como es o tiene un efecto rápido, entonces, ¿qué puede pasar? También puede tener una reacción rápida, una reacción adversa, ¿no? Puede tener una reacción alérgica rápida. Entonces, por ejemplo, les cuento lo que pasó una vez. Eh, Había un señor que estaba hospitalizado y lo habían operado. Entonces, le habían mandado para lo que era, después de su cirugía, le habían mandado analgésicos. Y siempre se le preguntaba, ¿no? Señor, ¿usted ya se ha puesto anteriormente este medicamento? Y decía, sí, ya me he puesto, ya me he colocado ya. Era el metamizol. Entonces, normal, pues no había ningún inconveniente porque ya se había puesto anteriormente, inclusive en sus registros, ya quedaba constancia de que ya, de que ya se había aplicado. Entonces, como no había presentado ninguna reacción alérgica, entonces, de nuevo, pues, y el señor, como había dos en el cuarto, el señor apenas se le empezó a poner el metamizol a la vena. Primero empezó a ponerse sus ojos rojos, entonces más lento había que ponerle. Cuando se le empezaron a hinchar los párpados, ¡fum! Se detuvo, ahí nomás. Ya no, ustedes cuando así vean alguna reacción alérgica, ya no sigan aplicando, automáticamente se detiene. Entonces, ahí mismo empezó a hablar y decía que le picaba la garganta, pero no se le entendía muy bien. ¿Por qué? Porque hasta la lengua se le había hinchado. O sea, miren tan rápida la acción como es el efecto a la viendo venosa. Y había que buscar pues un medicamento que contrarrestara el efecto
de ese analgésico, del metamizol. Entonces, automáticamente una hidrocortisona, que es un corticoide, ¿no? Para poder contrarrestar. Es un antagónico, así se le llama. La dexametasona, la hidrocortisona o en todo caso la clorfenamina, pero todo a la vena para que sea rápido. Porque ¿de qué me sirve si la persona se está intoxicando y yo todavía le voy a dar por vía oral? Uf, ¿de aquí a cuándo? Ya el paciente ya se habrá caído, ya se habrá desmayado, le habrá dado un colapso. Entonces tiene que ser a la misma vena, ¿no? Se le puso la hidrocortisona y ustedes vieran cómo le bajó, parecía un sapito rojo, los ojos hinchados, hinchados, casi ni se le veía, la lengua la tenía tan hinchada que ni siquiera se le podía escuchar, no se le entendía lo que hablaba. Cuando se le puso la hidrocortisona y ya el señor empezó a hablar nuevamente, ahí nos empezó a decir que ahí mismo empezó a sentir una picazón en la garganta que nunca había sentido. Le picaba la garganta. Miren cómo puede ser hasta ese extremo que en algunas personas puede reaccionar simple como tener un rash, o sea, le da escozor en el cuerpo y ya suficiente, ¿no? Esa es su reacción alérgica. Pero en otras, ¿cuál viene a ser su reacción alérgica? Se le hincha la lengua, se le va cerrando las vías respiratorias y puede quedarse sin respirar, ¿no? Y eso es lo que le estaba sucediendo al señor. Y por eso es que se tiene en los hospitales, por si acaso el paciente tenga una reacción alérgica, automáticamente se le aplica, ¿no? El medicamento para contrarrestar el efecto del otro. Y así de esa manera, pues, se va a evitar que la persona le suceda algo, ¿no? Le pase algo. ¿Ya? Entonces, así, mire, cosas que pasan. Y ustedes dirán, pero ¿cómo si tenía alergia al medicamento? Otras veces no le había sucedido nada. Y oh, coincidencia, esta era la enésima vez que se ponía ese medicamento, pero aún así tuvo una reacción, ¿no? Listo. Entonces, como les decía, es en casos de urgencia y emergencia, ¿no? O también en caso de que estén hospitalizados para que el efecto sea también más efectivo, más rápido. Listo, entonces así puede suceder, ¿no? Son cosas que suelen suceder en cuestión de segundos. La ventaja es que en un hospital tú puedes encontrar los medicamentos que pueden contrarrestar. O en todo caso, si alguien coloca en su casa, debe tener este tipo de medicamentos para aplicarlo al instante, ¿no? Ya les he dicho, puede ser clorfenamina, dexametasona, hidrocortisona, ¿no? Al instante nada más. Eso va a ayudar a bloquear el efecto del otro medicamento en caso se dé una reacción alérgica. Listo. Entonces, es bien útil. Eso sí, la vía endovenosa es bastante, bastante útil porque si la persona está muy, 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 quejumbrosa, está con una enfermedad que le produce bastante molestia, bastante dolor, entonces en este caso, pues, la vía endovenosa es la más correcta, ¿no? A ver, déjame preguntar. Evanán, dime, Evanán, eh, tú estabas gestando, creo, si no me equivoco, ¿no?
Sí, Miss. Cuando tú fuiste, ya diste a luz, ¿no, hija? Cuando tú fuiste a dar a luz, te pusieron una vía endovenosa, ¿no? Sí, Miss, sí duele. Bueno, qué introducción, Evanán, pues. No, pero, ¿qué? O sea, ¿que te dolió más que las contracciones? Miss, yo no llegué a sentir contracciones. ¿Tú diste a luz por Me había, cesárea? sí, Miss, sino que se me había Ah, hinchado los, me dijeron que era ¿qué me dijeron? preeclampsia. Ay, eso, Miss, me Ujú, dijo que preeclampsia, porque ujú, ya no podía caminar, Miss, entonces me dijo que las personas que sufren de eso, me mm, dijo que era retención de líquido ujú. y no podían dilatar, me dijo el doctor que no van a llegar a dilatar, entonces ya de emergencia me hicieron la cesárea. No, sí, es peligroso porque las personas que sufren, las mujeres que sufren de preeclampsia, tienen la presión tan alta que se hacen esfuerzo al momento de dar a luz, un vaso sanguíneo del cerebro se puede romper. Entonces es peligroso, ¿no? Sí, Sí. Miss, eso es lo que me dijo. Pero ya Ah, Miss, hace un mes ya sentía lo que eran ¿cómo se llama? La presión alta. Yo pensé que era normal. Y el doctor me dijo que no, no era normal, que era no. un riesgo. Sí. Miren, cuando una mujer sufre de preeclampsia es bien peligroso porque puede perder al bebé y encima el hígado puede tener una hemorragia. O sea, se complica, o sea, no es fácil. La preeclampsia es una cosa seria. Por eso las mamás siempre tienen que saber cuándo es su presión. Las que no son mamás también igual tienen que saber. Bueno, a lo que iba. Evanán, cuando te pusieron la vía, después que te hicieron la cesárea y te ponían los analgésicos, al instante, ¿no? Tú sentías ese alivio. Sí, Miss. Ah, Y quería que me pongan cada rato. ya, no, ya te habías vuelto adicta, creo, ya lo hacen los analgésicos, ya, Evanán. No, Miss, es que cuando te levantas al día siguiente o al rato nomás te levantan, Miss. Sí, Cuando eres cesárea te levantas y es doloroso. Y entonces para no sentir ese dolor ya quería que me ponga ya cada 1 hora o 2 horas para no sentir el dolor. no, sí, eso sí es cierto. Yo también he tenido mis últimas hijitas, mis dos hijitas las he tenido también por cesárea, créeme. No es nada agradable, pero como tú dices, cuando te colocan la vía, o sea, la persona que ha pasado por un proceso de dolor me va a entender. Le colocan la vía y cuando pasan el medicamento es como que al instante esa presión, ese dolor se libera, ¿no? Y te sientes, pero cómodo. Qué alivio, es un alivio. Sí. Pero y por eso es que este tipo de vía es efectivísima, ¿no? Es muy, muy efectiva. Es rápido y tú sientes, parece al instante de sentir dolor a no sentir nada. A diferencia de cuando pues te ponen una inyección en la nalga o cuando tomas un medicamento por vía oral, es diferente, ¿no? Demora más tiempo, ¿ya? Entonces, ahí está el testimonio de su compañera y alguno que de repente ha ingresado por emergencia si es que ha sufrido de algún dolor crónico, de algún dolor intenso y le han puesto la vía endovenosa pero como se dice, llegar, llegar a las nubes, ¿no? Porque de sentir el dolor intenso a no sentir nada o el dolor mínimo es pues algo, es bastante reconfortante, ¿no? Listo, entonces, en este caso, actúa de manera inmediata, ¿ya? Y la ventaja que a diferencia de las otras vías, se puede aplicar más cantidades. Por ejemplo, ¿hasta cuánto? Repasemos un poquito, como quien nos vamos preparando para el examen final, ¿ya? Em, Ay, ya me olvidé lo que iba a decir. ¿Hasta cuánto
era lo máximo que podía soportar la vía intradérmica. A ver si recuerdan. 7, Miss. No, 7 es mucho. Intradérmica. A la piel, a la piel, a la piel. 2 Miss. No, 0.5, Miss. no mucho. Ya te pasaste por un poquito. 0.1, Miss. 0.1 es lo recomendado. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Sánchez, Yo, ¿no? Miss. Yo, Miss. No, Centeno. Ay, claro, Sí, 0.3. sí. Muy Yo dije bien. 0.3, profesora. Miren, lo recomendado es 0.1. Siempre en la intradérmica colocamos así, pero vamos a hablar de las dosis máximas. 0.3 es en la vía intradérmica, ¿no es cierto? O sea, hasta esa cantidad puede soportar, pero solo 0.3. Ahora vamos a la subcutánea. Ahora sí, la subcutánea, ¿hasta cuánto puede soportar? 2, profesora. Ya, ¿2 qué? 2 mililitros. Ah, Sánchez, claro. 2 mililitros. Yo pensaba que era 2 cuadernos, 2 computadoras. Entonces, siempre tienen que acostumbrarse. Para todo, siempre tienen que decir su unidad de medida. Muy bien. Listo, Sánchez. La vía subcutánea hasta 2 mililitros. ¿No es cierto? En el caso de lo que es la vía intramuscular, ¿hasta qué cantidad? 7 mililitros, Miss. 7 mililitros. 7, claro. Hablando del máximo, ¿no es cierto? Que es en el glúteo. 7 mililitros. Ya nosotros hemos visto la semana pasada eso, ¿no? Pero ahora aquí estamos hablando de la vía endovenosa, donde el torrente sanguíneo es líquido, entonces puede soportar más cantidad. Si es directa, como la que estamos viendo, nosotros aplicamos con una jeringa de 20 mililitros, jeringa de 20, ¿ya? Listo. Entonces, 20 mililitros, miren la diferencia, ¿no? Y más aún, si es venoclisis, o sea, con tu catéter, con tu equipo de venoclisis, con tu suero, litros, 2 litros, 3 litros, ya pues es una cantidad abismal, ¿no? Una diferencia, bastante lejana. Entonces, se puede administrar mayor cantidad de medicamentos y de soluciones. Medicamentos y soluciones, recuerden. Medicamento es lo que nosotros hemos visto a lo largo de estas semanas. Por ejemplo, el metamizol, el diclofenaco, la dexametasona, esos son medicamentos. Soluciones vienen a ser el cloruro de sodio, la dextrosa y el lactato de Ringer. Esos vienen a ser soluciones, ¿ya? El tratamiento de un paciente que no puede recibir medicación por otra vía. De repente el paciente no tolera la vía oral. Está con vómito, vomita y vomita. ¿Qué le vas a dar por la vía oral? No puedes. Vía tópica no sería efectivo. Entonces, ¿qué hago? Mediante un inyectable, pero sigue vomitando y se está deshidratando y me está ganando el tiempo. O sea, lo que tiene este paciente está avanzando tan rápido, más rápido de lo que puede hacer efecto una vía intramuscular. Entonces, ¿qué opción tengo? La vía endovenosa. ¿Por qué? Porque va directamente a la sangre y el efecto va a ser rápido. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesora, pero tengo una curiosidad. ¿En algún momento habrá habido algún paciente que haya tenido necesidad de aplicarse, no sé, 80, 90, 100? Sí, hija, por eso es que se usa, como les dije hace un momento, se usa
ese equipo que se llama Volutrol, que lo vamos a ver la próxima semana, no se preocupen, ¿ya? El Volutrol, sí, 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 sí. El Volutrol se usa, por ejemplo, para poder diluir medicamentos y pasarlos en 1 hora. El Volutrol, ¿en qué más se usa? Mientras que para el adulto se necesita gotas gruesas, ¿no? Cuando ustedes han ido al hospital han visto que del suero cae gotas, pero son gotas gruesas. En cambio, el Volutrol se usa en pediatría y no son gotas, son microgotas, son más pequeñas, ¿ya? Listo. Entonces, sí. Y ese equipo, el Volutrol, tiene 100 mililitros. Muy buena tu pregunta, hija. ¿Alguna otra pregunta más? Listo. Entonces, Profesora, sí, dime. entonces, bueno, una duda así chiquitita. Ujú. Yo creí que los lechosos también se administraban por esta vía, pero No. entonces solamente por la intramuscular. Exacto, sí. Los lechosos solamente van por la vía intramuscular, hija. Porque si de casualidad se comete el error de colocarlo por vía endovenosa, uy, Dios mío, peligrosísimo. El paciente puede llegar a morir, ¿ya? En, en lo que es, por ejemplo, lechoso, a ver, a los lechosos mayormente nosotros los encontramos en los, por ejemplo, las penicilinas, esas, ¿no? Las penicilinas benzatínicas, ese tipo. ¿Se acuerdan cuando hicimos reconstitución de medicamentos? Ese tipo de medicamentos no van por vía endovenosa, van por vía intramuscular. Ahora, em, de repente, ustedes si ven algún video o de repente ven en la práctica, ven que, o sea, van a un hospital, ven que a veces les colocan unas bolsas como si fueran sueros, como si fuera leche. Y cuando yo lo vi por primera vez a mí también me sorprendió, ¿no? Si nosotros sabemos que no va ningún tipo de medicamento lechoso, pero ese no era un medicamento. ¿Qué era específicamente? A eso se le llama nutrición parenteral. O sea, es un preparado especial. Especial, no es cualquier cosa, ¿ya? Por si acaso, si en algún momento ve. Eso es, por ejemplo, para pacientes que han estado mucho tiempo con vía endovenosa y que no se han alimentado de nada por la vía oral, ¿no? Porque tienen de repente, algún problema en el tubo digestivo. Entonces, por ejemplo, se utiliza ese tipo de nutrición parenteral y puede tener otros colores, ¿no? Pero si es medicamento, ahí sí no. Por eso siempre es bueno, por si acaso. Ustedes saben que ninguna persona, ningún profesional nace sabiendo. Todos nos preparamos y hay cosas que vamos aprendiendo también en el camino a través de la experiencia. Entonces, siempre es bueno preguntar, ¿no? Dentro, por ejemplo, nosotros que enseñamos, dentro de lo posible, dentro de nuestras experiencias, les compartimos para que de repente no cometan el error, para que conozcan, para que sepan, para que estén preparados, ¿ya? Entonces, em, siempre es bueno preguntar, no tengan miedo. Yo sé que a veces el personal no siempre es para todos es amable, ¿no? Pero sí, de todas maneras les va a tocar alguno que sí les gusta compartir sus conocimientos, ¿no?
Listo, entonces siempre es bueno preguntar, pregunten, no se queden con la duda. Como dicen, la duda mata. Y sí, verdaderamente mata, pero va a matar al paciente, no a ustedes. Así que preferible preguntar. ¿Ya? Listo. Muy bien, vamos a continuar. Zonas donde se puede administrar la vía endovenosa. Las zonas idóneas de punción o para poder administrar la vía endovenosa directa, nosotros tenemos que buscar las venas para poder administrar, ¿no? Lo que se prefiere vienen a ser los del miembro superior, o sea, de los brazos, de los antebrazos, del dorso, de la mano. Esos son los lugares donde nosotros preferimos escoger. Por ejemplo, tenemos la red venosa dorsal de la mano. Ahorita les voy a mostrar, ¿no? ¿No? Para que puedan apreciar. Voy a colocar mi otra cámara porque mi computadora no tiene cámara, tiene audio nomás. Aquí está el enlace. Entonces, como les decía, en este caso, sí, Rimachi está un poco, no importa, contesta si vas a participar, participa por medio así como lo estás haciendo con los mensajes, no hay problema. A ver, vamos a colocar aquí. Buscan ahí donde está en la cámara. No sé si se logra ver. Ahí está, ya estoy ahí. Ya, miren. Por ejemplo, en este caso, acuérdense, siempre en nuestro cuerpo nosotros vamos a decir que lo que está cerca a nuestro tronco viene a ser la parte proximal, ¿ya? Es la parte proximal. Y la parte distal es lo que está más lejano a mi cuerpo. ¿Qué es lo que está más lejano a mi cuerpo en los miembros superiores? ¿Qué es lo que está más Los alejado? dedos, Claro, los de los mano. dedos, la mano, ¿no? La mano. Y en los miembros inferiores, ¿cuál es lo más lejano a mi Los cuerpo? pies. Los Pie. pies, claro. Entonces, nosotros, ojo, para poder escoger la vena que vamos a utilizar, tenemos que ir desde la parte distal, o sea, desde lo más lejano, que viene a ser el dorso de la mano, aquí, ¿ya? Entonces, ahí está, el dorso de la mano. Primero tengo que buscar las venas que se encuentran aquí, en el dorso de la mano, ¿ya?
Listo. Este es el dorso de la mano, aquí. En algunos casos hemos tenido la oportunidad de colocar vías en los dedos. Ustedes presionen así, hagan presión y van a ver que las venas saltan, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a llenarse de sangre. Y no solamente ahí, sino también en los dedos también tenemos venas. A veces no encontramos aquí, pero encontramos en los dedos. Por ejemplo, en el dedo pulgar. Sí, pero es un poquito difícil porque no se mantiene, pues no se rompe fácil esa vena. Entonces, cuando no encontramos en el dorso de la mano, recién ahí vamos subiendo. Vamos a encontrar la de aquí, que está en la zona, en la fosa cubital, perdón, radial. Después vamos a encontrar estas de aquí, ¿no? Aquí en la flexura del codo. Vamos subiendo siempre y cuando no haya en el dorso de la mano. Acuérdense, ¿ya? Siempre y cuando no haya en el dorso de la mano. Y vamos subiendo, ¿no? Vamos de lo distal, vuelvo a repetir, de lo distal a lo proximal. Distal a proximal. Listo. La primera que vamos a encontrar viene a ser la red venosa dorsal de la mano. Después vemos lo que es la vena basílica del antebrazo. Listo. A ver, seguimos entonces. Después vamos a encontrar, ahí está, la vena basílica del antebrazo. Acuérdense, ustedes cuando tienen su brazo, lo colocan así, la que va para la cabeza. A ver, mejor estiro así. Muy bien. Esta de aquí queda con el dedo pulgar, esta que va hacia aquí, hacia la cabeza, se llama cefálica. Y la que está hacia su cuerpo es la basílica, ¿ya? Tenemos esas venas, la cefálica, la basílica, la mediana cefálica, la mediana basílica, la que está aquí en el centro, ¿no? A ver, voy a mostrar la imagen. Ahí está. Estas son las del dorso de la mano, las de aquí. Estas, ¿ya? Y existen varias. Esta es la red venosa dorsal de la mano. La vena basílica, ya saben, que va en dirección de del dedo meñique. Y la cefálica hacia el dedo pulgar, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta de aquí, ay, me confundo. Esta de aquí, esta viene a ser la cefálica y esta es la basílica. Ahora, esta de aquí en la fosa antecubital, donde nosotros flexionamos nuestro codo. Aquí, esta es la fosa antecubital, ¿no? Aquí también vamos a encontrar, como les decía, la cefálica, la basílica. Listo. Y la del centro es la mediana. En todos esos podemos nosotros ubicar una buena vena para poder colocar. Listo.
Criterios de elección. ¿Qué es lo que nosotros vamos a, por, qué es lo que nosotros vamos a decidir para escoger una vena? Primero, la duración del tratamiento, o sea, ¿cuánto va a durar? A veces, como yo les había puesto en una de las abreviaturas, puede ser STAT. ¿Qué significa STAT? ¿Qué significaba? A ver si recuerdan, cuando vimos receta médica, ¿qué significaba STAT? No. Dice, aplicar medicamento. Aplicar metamisol intravenoso STAT. ¿Qué significa? ¿Qué significaba STAT? Dentro de las abreviaturas, dentro de lo que era medicamentos, había una parte donde nosotros mencionábamos, por ejemplo, aplicar metamisol intravenoso STAT. ¿Qué significa STAT? STAT significa al instante, al instante. Eso significa STAT. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean en una receta médica que dice aplicar tal medicamento, STAT significa al instante, solamente una vez, en ese momento nada más, ¿ya? Listo. Entonces, yo tengo que ver cuánto va a durar. Si es un tratamiento para una sola vez, entonces puedo escoger cualquier vena, cualquiera, no importa. Pero si es un tratamiento que va a durar días, en donde el paciente va a regresar nuevamente y nuevamente, entonces, ¿desde dónde tengo que empezar a buscar las venas? Ya yo les había dicho. En el dorso de la ¿De mano, dónde Miss. a dónde? Desde la parte distal del cuerpo. Ay, yo estaba con el audio bajo. Ahora sí los escucho, ¿cómo? Desde la parte distal. Ah, del- muy bien. Desde la parte distal a la parte proximal. Muy bien. ¿Ya? Entonces, desde lo más lejano a lo más cercano. Todo depende de la duración. ¿Por qué? A ver, regreso acá. Supongamos que yo pinché justo en esta vena. Fui de frente a la fosa antecubital, ¿no? Ya pinché aquí. Ahora, necesito poner nuevamente el tratamiento. Y digo, ay, bueno, pues ya no encuentro otra vena más. Retrocedo y pincho acá. Vuelvo a hincar aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese medicamento que está pasando ya está pasando por una vena maltratada. Porque de hecho, pues ya ha estado bajo lo que es la punción de una aguja, ha estado pasando medicamento. Y si yo estoy retrocediendo,
y estoy volviendo a lastimar este vaso sanguíneo, esta vena. Eso no es conveniente. Por eso es que les decía, primero se busca desde lo más lejano a lo más cercano al cuerpo, desde la parte distal a la parte proximal. Otro criterio que debo tener en cuenta para poder elegir la vena que voy a pinchar, donde voy a aplicar mi tratamiento. El tipo de solución. ¿Qué significa? Si es una solución acuosa, no hay problema, porque voy a aplicar en cualquier vaso sanguíneo, ¿no? Siguiendo las normas. Pero si es un medicamento que es más pesado, que es oleoso, ¿no? Entonces tengo que buscar una vena gruesa para que pueda resistir, ¿no? El paso del medicamento. Ya, ahora, también tenemos que considerar el tamaño de la aguja, dependiendo del paciente, ¿no? El tamaño de la aguja influye muchísimo, porque a más gruesa la aguja, más solución puede pasar, más rápido. Si yo escojo una aguja chiquitita, delgadita, obviamente va a pasar más lento. El tipo de vena, ¿cómo tiene que ser la vena? La vena tiene que ser, cuando yo escoja, tengo que escoger, por ejemplo, a ver, si vamos a seguir la secuencia, ¿ya? A ver, si yo veo en el dorso de mi mano y yo quiero escoger esta vena, ¿podría? ¿O esta? ¿O cuál sería la más conveniente? Esta. La última es delgada. ¿Esta de aquí? A ver, voy a poner con diferentes colores para que... Porque está directo, Miss, está bien. Ya, aquí... ¿Cuál sería? ¿Cuál sería mejor? El amarillo, Miss. El amarillo, ya el amarillo, claro, el amarillo. ¿Por qué? Ojo, hay que considerar que las venas que nosotros tenemos que escoger no pueden ser tortuosas, no pueden ser Ujú. cortas, tienen que ser rectas. ¿Qué significa que no sean tortuosas? Por ejemplo, en este caso, ¿no? La de aquí, donde está el de color rojo. El de color rojo, miren cómo va. Tiene como una especie de curva y después va hacia la derecha. O sea, no es recta. La que está en color azul es corta, no, y aún así es curva también. En cambio, la de aquí es la más recta que nosotros podemos encontrar. Entonces, puede ingresar la aguja y fácilmente también puede ingresar el contenido, ¿ya? También otra que podemos escoger, miren, es la del dedo pulgar, pero es más difícil, ¿no? Es más difícil. Listo. Muy bien. Ahora, tenemos que considerar la edad del paciente también para poder aplicar. Si es un niño, si es un adulto mayor, si es un niño, entonces sus venas son bien delgaditas, ¿no? Si es pequeño. Si es una persona adulta, no hay problema. Si es un joven, tampoco. Sus venas son fáciles de pinchar, ¿no? De cazar. Así se llama. Así le decimos. O
En el caso de un adulto mayor, sus vasos sanguíneos, sus venas son bien frágiles, entonces hay que tener muchísimo cuidado porque en el adulto mayor cuando nosotros ponemos endovenosa, si no le sabemos poner, le reventamos las venitas, ¿no? Es que hasta su piel, todo es delicado en el adulto mayor. Entonces hay que tener en cuenta estos criterios cuando nosotros vamos a escoger las venas, ¿ya? Materiales que necesitamos para la vía endovenosa. Una de ellas viene a ser la jeringa. La jeringa es de 20 centímetros o 20 mililitros para poder diluir bien el medicamento, ¿no? Aguja, la de 18 para poder cargar y podemos utilizar la de 21, la de 22, dependiendo, como ya les dije, de la edad del paciente y de la vena que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Algodón para poder hacer la asepsia, la solución antiséptica, que en este caso es el alcohol, ¿no? Ojo, con el alcohol hay que tener bastante cuidado. ¿Qué es lo que hacen a veces? Echan el alcohol y como se pasaron un poco de alcohol, con la otra mano están echando el aire para que seque. No, no es así, ¿no? Tiene que secar solo. Profesora, ¿y qué pasa si se hace eso? Es que Echar aire. es que estamos trayendo los microorganismos con el viento, Ah, con el aire. ya. Entonces, no, solito se tiene que secar, ¿ya? Después también tenemos que tener a la mano nuestra solución a administrar. Esto significa cloruro de sodio, ¿ya? Al 9 por 1000 o al 9%. Y los medicamentos. Acuérdense que en la vía endovenosa no va el medicamento solo. O sea, rompes la ampolla, cargas el medicamento y directo lo vas a aplicar. No, tiene que estar diluido, diluido. Si, por ejemplo, yo tengo una jeringa de 20 y tengo mi medicamento metamizol, diclofenaco, que tiene 3 mililitros. ¿Cuánto de suero necesito? ¿Cuánto de cloruro de sodio necesito? ¿Mm? A ver, ¿qué me dicen ustedes? 5. Para la vía endovenosa, a ver. A ver, chicos. Yo tengo mi jeringa de 20. ¿Ya? Tengo mi medicamento que tiene 3 mililitros. ¿Cuánto de suero necesito? 17 mililitros, Miss. Exacto, Cabrera. Muy bien. 17. ¿Voy a llenar? Sí, voy a llenar todo. Tengo que diluirlo completamente, ¿no? Tengo que diluirlo. Muy bien. 17 mililitros. Ya está. Mis guantes, definitivamente tengo que cuidar la bioseguridad. Guantes. Porque como aquí directamente va a ingresar a la vena, hay presencia de sangre. La ligadura. La ligadura es es una especie de liga bastante elástica que va a hacer presión para que exista un llenado en el vaso sanguíneo, en la vena, ¿no? Para que se llene de sangre y poder encontrarla fácilmente. Hay diferentes modelos de ligaduras, pero nunca liguen con un guante. No, por favor. Guante no. Para eso existe ligadura. Esparadrapo. El esparadrapo nos permite que una vez que ya salga la aguja de la vena, la persona tiene que presionar por lo menos 1 minuto con un algodoncito para evitar que siga saliendo sangre, ¿no? Y le colocamos el esparadrapo encima
para poder presionar, para que ayude a presionar. Utilizamos una bandeja o recipiente para desechos comunes y otro para desechos peligrosos. Bandeja que viene a ser nuestra riñonera o la bandeja para medicamentos, nuestro campo, ¿no? Utilizamos un recipiente para desechos comunes, puede ser una bolsa negra, ¿no? Para el algodón, para el empaque de la jeringa, ¿ya? Y el otro para desechos peligrosos, que es para la aguja, para la ampolla, ¿ya? Listo. La viendo venosa. Nosotros limpiamos y ahí ubicamos, ¿no? Listo. De esta manera. ¿Qué ángulo utilizamos para la viendo venosa? Utilizamos un ángulo de 25 grados. 25 grados aproximadamente, ¿ya? Recuerden que siempre se tiene que descartar las agujas y las jeringas que hayan tenido contacto con secreciones, especialmente con sangre. Complicaciones. ¿Qué complicaciones puede llegar a tener la viendo venosa si es que nosotros no aplicamos adecuadamente? Una de ellas viene a ser el absceso, ¿no? ¿También puede haber presencia de pus? Sí, puede haber presencia de pus, de microorganismos, ¿no? Entonces, que pueden formar presencia de pus, ¿ya? Hay que tener cuidado. Hematoma. El hematoma viene a ser cuando nosotros pinchamos la vena. Supongamos, a ver, vamos a colocar. Supongamos que la vena estaba así, ¿ya? Y vengo y pincho la vena de esta forma. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a obstruir. Claro, se rompe el vaso sanguíneo, ¿no? Se rompe. Claro, es que no estoy yendo a la misma dirección, miren, estoy cruzándola, prácticamente la estoy atravesando. Entonces, ¿qué va a pasar? Se rompe ese vaso sanguíneo y la sangre se va a derramar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a producir este hematoma, ¿no? Que viene a ser sangre muerta. Trombosis, también puede existir trombosis, ¿no? La trombosis, ¿qué cosa viene a hacer? La formación de coágulos. Flebitis, inflamación de las venas. A veces tanto y tanto, tanto y tanto se le coloca a la misma vena que puede producir una inflamación de esta vena y esta vena se cansa, pues, ¿no? Entonces produce una flebitis, una inflamación de la vena. Ya no se puede colocar ahí, se tiene que buscar en otro lugar. Tromboflebitis, también inflamación de la vena con formación de coágulos, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Ya está. Ya, a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, un ratito mientras carga. Hola chicos, hoy aprenderemos a montar una ligadura. Lo haremos en un paciente.
A ver, disculpen chicos que me había olvidado de activar el audio. No se escuchaba, ¿no? Adulto mayor, en un niño y en un... Ya, a ver, vamos desde el principio. Me avisan por favor si se escucha. Hola chicos, hoy aprenderemos a fijar una ligadura. Lo haremos en un paciente adulto, en un adulto mayor, en un niño y en un bebé. Es una acción que a algunos les causa problemas y curiosidad a la hora de realizarlo. Por eso hoy vamos a aprender a hacerlo. Vamos a trabajar con la ligadura que nos proporciona el Estado, que es el que más se usa. Aparte de ello, se tiene que hacer siempre con guantes. Esto debido por la bioseguridad que siempre debemos manejar a la hora de realizar un procedimiento endovenoso, para evitar un posible contacto con la sangre del paciente. Muy bien, esta es la mano de un paciente adulto. Vamos a utilizar la ligadura. Muchos cometemos el error de agarrar de las puntas extremas de la ligadura para estirarla y realizar el nudo. Acción que no es recomendable como lo estamos viendo, debido a que en el momento que se hace el amarre se pierde elasticidad de la ligadura y por tanto una buena presión. Aparte que muchas veces también realizamos mal el amarre. Como lo podemos ver, no debe quedarte un lado de la ligadura apuntando hacia la zona donde se realizará la punción, porque muchas veces la ligadura no es estéril y podría contaminar la zona de punción, ¿ok? La forma correcta de colocar la ligadura es de esta forma. Nos colocamos en el centro de la ligadura. La estiramos así, logrando mantener una mejor elasticidad y precisión a la hora de realizar el amarre, así como lo estamos viendo. Bien sujetado con buena presión. Luego cruzamos la ligadura como una cruz de esta forma, yendo el lado derecho de la ligadura hacia atrás y el lado izquierdo hacia adelante. Practíquenlo. Esto quizá viene a ser la parte con mayor importancia porque tenemos que tener buena coordinación de nuestros dedos para no perder la presión y la elasticidad. Ok, una vez las hayamos cruzado, la ligadura del lado izquierdo lo estiramos un poco más y metemos una parte de ella hacia dentro de la ligadura. Soltamos dejando de jalar la ligadura y quedará firme y bien colocado como se puede ver. Podemos apreciar que las venas se pronuncian mucho mejor gracias a la ligadura fijada que está ejerciendo presión. Venas listas para el endovenoso o la venoclisis. Digamos que ya hemos colocado el catéter de la venoclisis en la vena, así como le enseño en este video paso a paso a cómo colocar una venoclisis, que te recomiendo vayas a verlo luego de ver este video para afianzar mucho mejor tus conocimientos. Ok, lo que hacemos es simplemente estirar el extremo que doblamos y metimos dentro de la ligadura, para liberar la presión y la ligadura como tal, de esta forma. Aunque también puedes estirar cualquier extremo de la ligadura e igualmente se liberará la presión y el agarre. Y listo, ya sabes cómo poner una ligadura. Ahora chicos, el mismo procedimiento puedes hacerlo en un adulto mayor y en un niño utilizando esta ligadura, pero ejerciendo menos presión al momento de colocarlo. Es el mismo procedimiento, pero yo les recomiendo que realicen la ligadura en ambos casos con un guante clínico, así como este. Esto debido a que no ejerce demasiada presión y no lastima la piel a la hora de colocarlos. Porque los vasos sanguíneos de un adulto mayor y el de un niño son débiles cuando se ejerce mucha presión. Esto puede provocar que dichos vasos sanguíneos colapsen o rompan cuando se quiere ingresar a la vena al momento de un endovenoso o una venoclisis. Pero en el caso de un bebé o neonatos es mucho más especial, porque en ellos sus venas son muchísimo más sensibles a la presión, pudiendo romperse. Asimismo, su piel es mucho más débil, por lo que pueden causarles lesiones en su piel si usas ligaduras muy grandes y toscas en ellos. Pero licenciado, entonces, ¿cómo se liga a un bebé?
Les comparto esta técnica, chicos. Usaremos un guante clínico como en los casos anteriores del adulto mayor y del niño, pero del guante vamos a utilizar solamente la liga que se encuentra en la entrada del guante. Lo rompemos de esta forma hasta obtener la liga. Le quitamos el resto del guante a la liga para que se quede así, como una mini ligadura. Y como lo vimos en todos los casos anteriores, realizamos el mismo procedimiento en la mano de nuestro bebé. Una ligadura perfecta para un neonato o un bebé. Aún así, las venas de los bebés no se verán muy visibles a pesar de la ligadura, porque como sabemos, las venas de los bebés están un poco más adentro, son un poco más profundas, a diferencia de los niños o de los adultos. Súper fácil, ¿verdad, chicos? Ahora ya saben ligar a un adulto mayor, a un niño y a un bebé. Espero que el video les haya gustado y si fue así, por favor regálame un like y suscríbete al canal, que así estarías ayudándome mucho. Mira que si no lo haces, Flores Nightingale. Listo, chicos. Entonces, es una forma, sí. Coloca muy buen contenido, eso sí. Muy buen contenido. Y lo hace bastante explícito, ¿no? Listo. Entonces, en este caso, ya ustedes vieron, ¿no? Para un adulto sí no se recomienda el uso de reemplazo de ligadura del guante. Tiene que ser con la ligadura que nosotros conocemos, ¿no? Ya ustedes vieron la ligadura. No sé si ustedes se dieron cuenta. Aquí, por ejemplo, a ver, por aquí creo que era. Cualquier extremo de la ligadura e igualmente se... Ahí, en esta ligadura era sola, ¿no? Es el elástico nada más. En cambio, aquí ustedes habrán visto que había otro tipo de ligadura. Por acá. Ah, por aquí, vamos a ver. Ahí está. Esta ligadura. Ya, a ver. Por aquí. Esta ligadura. ¿Se dan cuenta? Esta ligadura ya no es sola. Aquí, por ejemplo, nosotros utilizamos bastante esta, ¿no? Ahora hay otras que son más cómodas, porque esta, por ejemplo, ¿cuál es el inconveniente de esta ligadura? Que al tener este clamp, para poder clampar, así se llama, aquí ustedes ven que tiene una ranura donde va a ingresar, al momento de dar la vuelta, va a ingresar la ligadura y lo va a fijar. O sea, ya no va a haber necesidad de amarrarlo como se ve en los anteriores casos, ¿no? Pero ¿cuál es el inconveniente? Que aquí cuando tú lo sueltas, esto sale a tanta presión que a veces puede golpear al paciente, ¿no? Ese es el inconveniente de esta ligadura. Puede pasar, ya nos ha sucedido varias veces, ¿no? Listo, hasta ahí avanzo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿O ha quedado todo claro? Profesora, la parte cuando explicó sobre las siglas STAT, cuando dice al instante y solo una vez, ¿eso dijo Claro. correcto? Sí. Ah, ya. Solamente una vez, eso significa al instante y solamente una vez, ¿no? Ya, profesora, gracias. Listo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Listo, chicos. Entonces, con eso finalizamos el día de hoy. Ya el miércoles continuamos. A ver, vamos a terminar lo que es la parte de endovenosa.
Y ya la otra semana hacemos venoclisis, ¿ya? También se les va a hacer la demostración con el equipo de venoclisis, cómo se hace para purgar el equipo de venoclisis, conectarlo al suero, colocarlo junto con el catéter, ¿no? Sí, el día miércoles va a ser examen de lo que es solo vía vaginal y rectal, por si acaso, vaginal y rectal. ¿Por qué? Porque voy a dejar la vía oftálmica junto con la vía inhalatoria. ¿Ya? Listo, muy bien. Sí. A ver, ¿quiénes no habían ingresado al inicio? Chileno. Ya ahí está chileno. Y también está Fernández también está Fernández. Y Rimachi. Muy bien, listo, también. Están todos, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, no se olviden, por favor. Sí, Fernández, ya te tomé en cuenta, ¿ya? Entonces, ya. Listo. Entonces, ya con eso finalizamos. Ya nos encontramos el día miércoles. Ya, chicos, cuídense, que tengan bonita noche. Buenas noches, Miss. Hasta el día Hasta miércoles. luego, mis buenas noches. Nos vemos, cuídense. Luego,